Buen día nuevamente, queridos estudiantes del segundo de secundaria. En esta mañana quiero proponerles ya el cierre de la unidad que lleva como título La Guerra del Pacífico. Por lo tanto, les recomiendo que vayan viendo, analizando, leyendo las páginas 54 a 59 del libro, ya que estas van a ser de nosotros personas que van a poder entender aquel segmento de la historia que es prácticamente el eje central en la República de Bolivia, ¿no? Antes y después de la Guerra del Pacífico y con todos los antecedentes que ustedes conocen. Por lo tanto, este es el tema para hoy 30 de abril. Aquí tienen el objetivo, espero que lo logren, que es conocer sus antecedentes hasta las consecuencias actuales. Al final de este tutorial vas a ver la tarea, inclusive la diagramación de la hoja que tienes que hacer, y ahí te dejo dos links para que uno lo trabajes y otro solamente lo veas. En ese sentido es que quiero que atiendas a esta lección. Bueno, continúo entonces con ustedes. El problema de la guerra del Pacífico, muchos tienen solamente el concepto de que ha sido una invasión chilena y listo, pero realmente el problema surge desde mucho antes de 1879. Ya, lo que pasa es que esta confrontación que se llevó en el desierto de Atacama, como aquí lo puedes ver en el mapa, ya la costa del Pacífico, Chile, lo que era la parte de Bolivia, especialmente esta región que pertenecía al departamento de Potosí y el sur del Perú, ¿no? Con algunos pueblos que hoy todavía llevan, digamos, esos nombres, ¿no? Tacna, por ejemplo, están ahí presentes en este mapa. Entonces, ¿cuál es el conflicto en realidad, no? Cuando en 1879 se desata el conflicto, ya había sucedido amagos previos de enfrentamiento. En ese momento, Perú actúa como mediador entre Chile y Bolivia, pero no lo puede lograr. Finalmente, Perú se une con Bolivia para enfrentar a Chile y Chile toma esta alianza como una ofensa hacia el Estado chileno, con lo cual se desata prácticamente la guerra. Pero veamos acá, ¿no? El problema del territorio. Como a Bolivia, al gobierno central no le interesa mucho, no tiene mucho apetito por esta región de la costa del Pacífico, primero porque está lejana de la sede de gobierno, segundo porque son territorios desconocidos, ya vimos el problema tierra-territorio, etcétera, es que acá no hay mucha presencia boliviana. Entonces Chile ha estado explotando esto y Bolivia se lo deja, pero no se lo deja muy alegremente, sino que establece algunos acuerdos comerciales de tal manera que Chile va a poder explotar toda esta región y justamente estos paralelos, paralelo es en relación a la línea del Ecuador, línea paralela a la línea del Ecuador, 23 y 25, esta región geográficamente definida es el problema de conflicto. Por eso es que cuando Bolivia quiere tomar nuevamente posesión de este territorio, ya Chile había obtenido bastantes beneficios de este sector. En ese sentido es que lo que va a suceder es que al verse Chile privado de la explotación de los recursos naturales juntamente con empresas británicas, obviamente va a menoscabar los intereses económicos de Chile. Lo primero que viene al Estado chileno es Perú y Bolivia contra mí, me están privando de explotar recursos y por lo tanto voy a tener que tomarlo por la fuerza. Entonces, justamente este es el problema que desencadena la guerra del Pacífico, que podría llamarse también como la guerra del salitre. Por lo tanto, ten en cuenta esta situación geográfica, ten en cuenta los recursos de los cuales ya hemos hablado en el anterior tutorial, los recursos económicos, el ecosistema que hay acá, el guano y salitre que en ese momento son de real demanda en el mundo, etcétera, etcétera, y Chile que se ve privado de esa explotación, arremete contra Bolivia, más sabiendo que Perú se ha juntado con Bolivia para defender el territorio, cosa que Chile lo ve como un desequilibrio, dos estados contra uno. Bien, continúo, ¿no? Entonces, esta es una visión parcial, digamos, de lo que era la costa del Pacífico en ese momento, justamente por la explotación de salitre igual, ¿no? Se habían construido ferrocarriles, ¿ya? Pero en este momento, 1877, toda esta costa del Pacífico que lo has visto antes, Perú, Bolivia, Chile en su momento,
sufre un terremoto. Tú sabes que un terremoto deja consecuencias funestas para la población que lo ha vivido. Hace unos años atrás, Chile tuvo nuevamente un tsunami en sus costas, cosa que realmente devastó toda la región costera de Chile. Por lo tanto, ya seguido ese terremoto que deja catástrofes en lo económico, en lo social, inclusive en lo político, ya como imagínate la pandemia que estamos viviendo ahora, también es una catástrofe, pero sin derrumbes, digamos así. Bolivia recién quiere tomar interés en este territorio de Atacama y impone un impuesto de 10 centavos por cada quintal, más o menos un quintal tiene 50 kilos, ya, 50 kilos, ya unas 100 libras, para decirlo así, ya sabes tú de pesos y medidas, y el gobierno de Bolivia quiere 10 centavos por cada quintal, por cada 50 kilos aproximadamente, de salitre, cosa de generar recursos ya para el Estado boliviano. Pero 10 centavos tú dirás es nada por quintal, pero imagínate cuánta cantidad que vamos a ver más adelante de salitre se está exportando en ese momento, ¿no? Y aquí entra entonces la figura de Hilarión Daza, ¿no? Que es el presidente en justamente en este periodo de conflicto. Te lo voy a mostrar con más detalle más adelante, solamente quiero que veas estas imágenes y hagas una composición del lugar de todo lo que está sucediendo, del movimiento económico, de la generación de empleos, de la captación de recursos económicos y de la importancia que tiene para el que domine este territorio el poder explotar y sacar jugosas ganancias económicas para el Estado que administre este territorio. ¿Ya? Bueno, aquí te pongo una monedita como simbolizando los 10 centavos por quintal, ya por la explotación de salitre iguano que Bolivia quiere poner en este momento a Chile, ¿no? Entonces, acordate de esta partecita, ¿no? En 1866 se firma un tratado donde los paralelos 23 y 25 ya no quedan en disputa, pero sí el gobierno de Bolivia le cede parte de la explotación. Cuando viene el terremoto, Bolivia quiere recuperar esa ganancia económica, pero Chile ya ve afectado sus intereses. Y aquí te pongo el costo, digamos, o la apreciación económica de ese momento, ¿ya? Una patente de 40 pesos bolivianos al año por estaca, ¿sí? Por estaca, es decir, 800 metros cuadrados, casi un kilómetro cuadrado, ¿sí? Con derecho de explotación por 15 años libre. Esto es lo que tenía Chile con empresas británicas. Pero luego viene lo que es el impuesto, ¿ya? A lo que se suma justamente este tratado de 1866 ya citado, en el cual Bolivia como que dejaba en manos de Chile, pero por el terremoto de 1877, Bolivia nuevamente quiere recursos económicos, ingresos para el Tesoro General de la Nación, e impone acá un impuesto a los chilenos que ven sus intereses económicos afectados. Entonces, lo primero que piensa Chile es tomar la costa de Atacama, el desierto de Atacama, con toda esa visión que tuvimos de valle, desierto, costa y los beneficios naturales económicos que tiene la región, y emplea pues su fuerza armada, ¿no? Su marina, diríamos en este momento, que tiene 3 buques que son como los nombrados en la historia de esta guerra, ¿ya? Bien, aquí tienes una gráfica en la cual puedes ver que si se hablaba de acorazados en ese momento, pues eran este tipo de embarcaciones. Ya hay dos bien renombrados, que es el Cochrane y el O'Higgins, ya dos embarcaciones chilenas, una más grande y otra más pequeña, que son las que ocupan la costa del Pacífico cerca a Calama. Entonces, es en este momento donde se produce prácticamente a raíz del impuesto, a raíz del terremoto, a raíz de intereses económicos, la guerra del Pacífico, ¿no? Fue un conflicto armado que enfrentó a la República de Bolivia contra la alianza Perú-Boliviana en ese momento, aunque nosotros hemos perdido la costa del Pacífico en el desierto de Atacama, pero Perú sufrió inclusive la invasión de los chilenos hasta entrarse a su capital, que era Lima, y estuvieron ocupando Lima por casi 3 años, ¿no? Chile y Bolivia disputaban estos territorios a finales del siglo XIX, debido a la gran riqueza mineral que consideraban demanda para Europa y Estados Unidos, ¿no? Como la división no estuvo clara y sobre esa poca claridad
de división había intereses, pues es lo que está sucediendo en este momento, ¿ya? Un pequeño cuadro en el cual te pongo un resumen de esta primera parte, ¿ya? Como una línea del tiempo. Antes de la Guerra del Pacífico, 1878, 77, 78, Hilarión Daza, por eso te lo mostraba, establece este impuesto de quintal por salitre exportado en el territorio entre los paralelos 23 y 24, que es Atacama, ¿ya? Y nuevamente en 1879, cito este dato, ante la invasión, perdón, ante el reclamo que hace Bolivia e imposición de los 10 centavos, es que Chile toma por la fuerza Calama y Antofagasta con estas dos embarcaciones de guerra que son el Cochrane y el O'Higgins, ¿ya? No te los olvides. Y ahí prácticamente podríamos decir que comienza la Guerra del Pacífico. Entre las causas tenemos pues estas, ¿no? Causas para detonar la guerra, el impuesto boliviano, la demanda mundial, es decir, intereses económicos, no había mucha claridad sobre los límites al sur del Perú, Bolivia y Chile, y finalmente 1877 el terremoto que sufre la costa del Pacífico que afecta a estos tres países, ¿no? En la guerra, pues 1879, acordate que febrero de ese año, como todos los años, alrededor de ese mes, estamos en carnaval, y Bolivia debe estar más distraída con su gente en las fiestas carnavaleras. Además, Bolivia nunca se ha preocupado del todo de un ejército boliviano y en ese momento era muy débil el ejército boliviano. El territorio desconocido, ya te decía, no está lejos de la sede de gobierno y hay territorios que todavía no han sido ocupados, ¿no? Y aquí surgen héroes. Te vas a fijar en el enlace de la página final de la tarea que Eduardo ahora es uno de los que destaca, digamos, por su heroísmo y hoy en día tiene, digamos, homenajes justamente a propósito del Día del Mar, el 23 de marzo, ¿no? Y obviamente lo que Chile considera como una afrenta para ellos, ¿no? Que el Alto de la Alianza, Perú y Bolivia hayan firmado un pacto que luego nuevamente se vuelve a romper. Yo voy a volver más adelante con una de estas presentaciones, pero ahora quisiera adelantar una más, ¿ya? Bien, como un repaso a lo que hemos estado viendo, entonces quisiera decirte que esto ha sido el inicio de la Guerra del Pacífico, ¿no? Los extensos depósitos de salitre y guano en la costa, ya te lo he mostrado en el anterior tutorial, es lo que desencadena esta guerra de 1879 que es conocida como la Guerra del Pacífico. Algunos dirían que debería llamarse la Guerra del Salitre o la Guerra de la Economía del Salitre, porque fue justamente esta riqueza que era de demanda mundial, Europa y Estados Unidos, lo que detonó la Guerra del Pacífico. Ya voy a proponerte una segunda parte en este video porque quiero profundizar en algunos puntos que me parecen tienen que ser de conocimiento obligatorio en la cultura histórica de cada uno de nosotros. Mientras tanto, me quedo con esta última diapositiva para que la veas, ¿ya? Y volveré con esta para enlazar nuevamente lo que viene a continuación. Imagínate la noticia del viernes 14 de febrero, ¿no? Un viernes casi casi en el centro del carnaval de ese momento, ¿no? Imagínate cómo darían esta noticia hoy en día los medios de comunicación, con qué música de fondo, trompetas, alarmas, imágenes, gente corriendo por las calles, gente botada en las calles, gente sangrando, gente que ha fallecido, pelea por aquí, pelea por allá, bueno, un poco de eso algunas veces lo vemos en guerras en otros países, pero imagínate cómo habrá sido en nuestro territorio, ¿no? Y aquí este tabloide, este periódico, El Comercio, del 28 de febrero, pues 14 días después, fin de mes de lo que ha sucedido, recién están dando cuenta de todo lo que ha pasado. Por lo tanto, esta es, digamos, la primera parte de este tutorial y aquí para finalizar esta primera parte te pongo nuevamente un encabezado del comercio donde hablan ya de las regiones, de las tropas y la queja que hacen ante la comunidad internacional los bolivianos, el gobierno boliviano, sobre la declaratoria de guerra que ha sufrido de parte de Chile. Bueno, me quedo aquí por un rato y hago una pausa. Bueno, nuevamente retorno contigo para mostrarte otra vez esta diapositiva, esta pizarra,
en la cual hemos hablado de las causas, el salitre, el desconocimiento del territorio, la crisis del terremoto, el desarrollo de la guerra, que ahora te voy a comentar que ha tenido 5 etapas, pero que está resumido acá, y luego finalmente te comentaré lo que ha sucedido después de la guerra del Pacífico, como consecuencias, digamos, ¿no? Buenas, malas, sin sentido, ya tú verás la calificación que les das. Esta es una descripción histórica, pero algo también diré yo más adelante. Te mostraba esta presentación de periódico, El Comercio, de ese momento. Ya aquí puedes ver el costo inclusive, cuánto costaba. Puedes tener una idea económica sobre 10 centavos, 2 pesos el periódico. Hoy día 50 centavos un pan, 5 o 7 bolivianos un periódico, etcétera, etcétera, ¿no? El costo de una llamada telefónica por celular o por teléfono fijo, el costo de la canasta familiar, el transporte, en fin, te darás una idea de lo que ha sido el costo económico. Bueno, aquí te muestro lo que está reflejando la prensa, ¿no? Y cómo todo el pueblo boliviano nuevamente se levanta a una sola voz para defender, pero lastimosamente, algunas veces el pueblo boliviano no se une como debe y hoy mismo puedes ver que a pesar de que tendríamos que estar en una cuarentena, en un confinamiento de salud, ya, pues la gente sigue rompiendo esta cuarentena y se ven incrementando cada día más casos. Pero bueno, vamos al conflicto chileno. Te decía que esta guerra tiene 5 etapas, ¿ya? La primera, que podríamos decirse que es la de 1879, ¿no? Que empieza con una campaña marítima, ¿no? Ya te he mostrado las embarcaciones de guerra que desplaza Chile hasta la costa del Pacífico, la región de Calama, Antofagasta, porque era importante controlar el tema marítimo, ¿no? Es decir, para abastecer tropas, para desembarcar tropas. Entonces, prácticamente la campaña contra Bolivia, la guerra del Pacífico, la guerra del Salitre, comienza con una campaña marítima en 1879, ¿no? En esta parte te cuento que la primera batalla de la guerra, Chile la pierde contra Perú. Chile la pierde contra Perú. Si bien la guerra comienza en febrero, como dicen los periódicos, pero en mayo Perú vence a Chile. Perú vence a Chile, ¿no? Por lo tanto, a continuación, si ya no hay posibilidades marítimas para tener preponderancia en la guerra, comienza la escalada, la guerra ya no marítima solamente, sino terrestre. Y es entonces donde Chile, apoyado por la economía, fruto de la exportación de guano y salitre, pudo costear gastos de la guerra, pero en este caso la guerra terrestre, ya no solo marítima, ¿no? Esa es la segunda etapa. 1880, pues la campaña de Tacna y Arica, ya, dos territorios peruanos en ese momento, fue donde Chile se apodera de la ciudad de Tacna, el sur del Perú, y toma el Morro de Arica, perteneciente al Estado peruano. Y con esto logra un control total de esta parte que es el sur del Perú, ¿no? Y hace que Bolivia se retire de la guerra en 1880. Y empiezan las negociaciones, los tratados entre Chile y Bolivia. Pues aquí te fijarás que Bolivia perdió esta cantidad de kilómetros cuadrados y una salida franca al Océano Pacífico, 120.000 kilómetros cuadrados. La tercera parte de la guerra ya es la campaña de Lima, se conoce así, ya que a medida que la guerra continúa, las tropas de Chile avanzan hacia el norte, ¿no? En el mapa van subiendo, si quieres, avanzan hacia el norte y se produce la batalla de Chorrillos y Miraflores, donde Chile resulta vencedor. La campaña de Lima, capital del Perú, culmina en esta ciudad siendo ocupada por los chilenos, ya, al igual que la invasión de territorios del centro del país peruano. Esta es la cuarta etapa. Y la quinta etapa será la campaña de la sierra, que podríamos decir la campaña de las montañas, ¿no? Una vez que Lima es ocupada por los chilenos, los peruanos se organizan con la intención de poner resistencia y atacar a las tropas de Chile. Aquí está. En esta etapa se perdieron, obviamente, como en toda guerra, muchas vidas
y al final Perú se vio en la obligación de negociar por una paz entre estos dos territorios, ya que Bolivia comienza su retirada al ver que ya se ha cerrado su franca salida de acceso a la costa del Pacífico. Por lo tanto, Chile no solamente toma el sur del Perú, Tacna, Arica, sino que se entra, diríamos así, hasta el living del Perú, ¿no? Hasta Lima, que es su ciudad capital, tomando a su paso cada uno de los territorios que está en este mapa ya de la época finales del siglo XIX. Bueno, aquí te propongo entonces qué pasó después de la guerra, ¿no? 1883, la campaña de la Sierra, pero ya vienen los tratados de paz, el tratado de Ancón, donde Perú y Bolivia pierden territorio en favor de Chile, la tregua Chile-Bolivia en 1884, una tregua de paz y finalmente un tratado de paz definitivo en 1900, Chile-Bolivia, y en 1904, o sea, varios años después, un tratado de paz y amistad Bolivia-Chile, con el cual ¿sí? se intenta tener alguna salida al mar, pero controlado por Chile. Es lo que se ha pedido en la Corte Internacional de la Haya, ¿no? Lo vas a ver en el enlace que te propongo al final de esta presentación, que fue lo que Bolivia demandó a la Corte de la Haya pidiendo que Chile cumpla esto, este 1904, que a lo largo de toda la historia Chile-Bolivia, Chile siempre ha ido prometiendo salida al mar a Bolivia y nunca se lo ha dado. Entonces lo que Bolivia demanda es que Chile cumpla sus compromisos, no que solamente le dé una salida al mar, que cumpla sus compromisos. Y ese compromiso de 1904 es que Bolivia tenga acceso soberano al mar. ¿Ya? Hoy Chile nos cobra en sus puertos por toda transacción que vamos haciendo, ¿no? Bien, esta es la otra figura que aparece en la historia de Bolivia, ya que eh, Hilarión Daza no pudo con la guerra, pues le sucede el que estaba prácticamente segundo al mando, que es Narciso Campero. Ya, aquí está el periodo de su presidencia y él se va a encontrar además con un país devastado por la guerra, con divisiones internas. Por un lado había algunos que querían seguir con la guerra, ya tal vez por intereses más personales, pero había otros, los pacifistas, que no querían seguir con la guerra porque sabían que llevábamos las de perder. Por lo tanto, este panorama es con el que se encuentra el general Narciso Campero, el que sucede en el gobierno a Hilarión Daza. ¿Ya? Aquí te acordarás de algunos, ya que son los varones de La Plata, los varones del estaño, que luego generan una propiedad privada, ven intereses económicos más personales, aunque algunos, como Gregorio Pacheco, construye, digamos, algún sanatorio mental en Sucre, importa la luz o hace posible la conexión de luz eléctrica. Aniceto Arce se caracteriza por la implementación del ferrocarril, en fin, pero la cuestión es que Narciso Campero, más que pelear hacia afuera, lo que tiene que pelear es hacia adentro, calmando los ánimos de los belicistas que querían continuar la guerra y los pacifistas que se daban cuenta de que no se podía lograr ninguna victoria por la debilidad del ejército boliviano y por la carencia de recursos económicos, y más cuando la alianza Perú-Boliviana se había quedado en cuestión de nulidad. ¿Ya? Entonces, este es el panorama y nuevamente aparece una figura, ¿sí? Que va a tener que enfrentar ya no solamente hacia afuera de las fronteras, sino más bien hacia dentro de las fronteras, ¿no? ¿Qué pasa con el panorama político antes de hablarte del fin de la guerra? ¿No? Lo que te decía anteriormente, Hilarión Das es sustituido por Narciso Campero. Narciso Campero convoca una convención o una asamblea nacional, ya porque hay una estabilidad en el país y hay una carencia de recursos económicos. Entonces, la gran pregunta, ¿qué hacemos? Y lo que te decía, ¿no? Antes de ver qué hacemos como país, Narciso Campero, ¿qué hacemos dentro del país? Porque hay algunos que quieren continuar la guerra y hay otros que no quieren, porque ya no hay recursos. Y más todavía cuando luego de esta figura
de confrontación, de enfrentamiento, que se traducía en mitines públicos, en persecuciones, fraudes electorales y todo, aparece otra línea muy parecida a la anterior, que es la de los liberales, ya que quieren desapegarse de tradiciones de antaño, antiguas, digamos, y quieren más bien modernizar el Estado. Inclusive esta modernización lleva a desapegarse de la Iglesia. Acordate, Constitución de Simón Bolívar, 1826, Estado católico, apostólico, romano, ¿ya? Y buscan obviamente en esa modernidad mayor pujanza económica y están asentados en los sectores populares, es decir, quieren conquistar al pueblo con estas nuevas tendencias. En cambio, los conservadores, los empresarios mineros que querían mantener su propia riqueza, su propiedad privada, quieren mantenerse cercanos a la Iglesia Católica, son los que se enfrentan nuevamente a esta corriente política ya que se está presentando. Entonces, primer round o primera pelea interna, belicistas contra pacifistas. Segunda pelea interna, liberales contra conservadores. Y aquí tienes una tercera, una tercera guerra o batalla, en este caso, que es el federalismo, donde varios sectores del país quieren tener autonomía sobre sus propias riquezas, ya, y que se conviertan en estados asociados, por eso los del norte se llaman Estados Unidos, son varios estados bajo un solo gobierno, pero cada estado tiene su propia autonomía en leyes, etcétera, etcétera, contra el gobierno central. Hay algunos que quieren el centralismo del estado, que el estado administre todos los rincones del país, y hay otros que quieren volverse estados federales, autónomos, ya una federación de estados que puedan administrar propiamente todos sus recursos, ¿no? Imagínate en este momento Santa Cruz, que ha despegado económicamente en relación a Potosí, ¿no? O sea, son realmente situaciones extremas dentro de un mismo país. Y finalmente, pues en 1898 se viene la Guerra Federal, ¿no? De lo cual vamos a hablar en la próxima unidad, donde la confrontación es entre los patriarcas de La Plata, que ya los conoces, contra los varones del estadio, que también los conoces, ¿ya? Entonces, eh, esta es la situación que se presenta para el final de esta guerra del Pacífico y la nueva guerra federal que está por desatarse, ya entre lo que es La Plata, Chuquisaca, Potosí, Tarija y el estaño, La Paz, Oruro, y más tarde se va a convertir también en la guerra por la sede de gobierno. Bueno, esta es la tarea que te dejo. Quisiera que tu hoja esté diagramada de esta manera. Esta es una hoja de cuaderno. El día que tienes que entregar la tarea, quisiera que te pongas esto como una consigna. El título hazlo lo más creativo posible. Lee las páginas 54 a las 59 luego de ver este tutorial. Y aquí tienes las preguntas. ¿Ya? ¿Qué intereses británicos? ¿Ya? ¿Por qué el interés británico y chileno en la explotación de guano y salitre en territorios bolivianos? O sea, ¿qué intereses hay de compañías británicas y chilenas para la explotación? Además del impuesto de los 10 centavos, ¿qué otras razones hay que dieron lugar a la guerra? ¿Cuáles serían? Si las puedes explicar brevemente. Un controlcito de lectura rápido. ¿Quiénes eran las rabonas? Que están en las páginas 54 a las 59, las vas a encontrar. ¿Cuáles eran las posiciones liberales y cuáles las conservadoras ante la Guerra del Pacífico? Ojalá puedas hacer un cuadro descriptivo señalando 3 incisos por cada ámbito, liberales y conservadoras. Y mira este enlace y comenta la importancia de este personaje. Y finalmente, solamente mirar estos dos enlaces que hablan del tema antes de la Corte de la Haya y luego del tema después de la Corte de la Haya. Nada más, espero tus tareas el 2 de mayo y que tengas un buen aprendizaje de la historia, que es realmente apasionante de verla, de analizarla y de entender qué es lo que el país vive cuando ha tenido estos hitos en su historia, ¿no? Un momento de fin, pero al mismo momento un momento de comienzo simultáneo. Hasta otro momento, quédate en casa y cuida mucho de ti y de tu familia.